Hasta ahora, todas las revoluciones industriales han relevado al ser humano en el esfuerzo físico. Hoy, la inteligencia artificial nos releva del esfuerzo intelectual. ¿Tenemos que tenerle miedo? ¿El gobierno tiene que regular la inteligencia artificial? Sabemos que hay una regla que dice que órgano que no se usa se atrofia. Entonces, ¿qué va a pasar con la inteligencia humana? Mi gran amigo, el doctor Carlos Regazzoni, nos ayuda a responder esta y más dudas sobre la inteligencia artificial. ¿Qué me contás? Buenos días a todos o buenas tardes, acá desde Roma, Ciudad del Vaticano. Tengo el honor hoy de entrevistar y de charlar, más que de entrevistar, a un prestigioso profesional de la medicina, académico de fuste, palabra antigua pero que queda muy bien, que ha desarrollado una intensa actividad en la vida política argentina y sobre todo es amigo mío, que es el doctor Carlos Regazzoni. Por ende, de aquí en adelante me voy a dirigir a él como Carlitos o Carlos, como lo hago habitualmente. Carlos en los últimos años ha empezado a estudiar un tema que está muy en boga últimamente, del cual no mucha gente entiende ni sabe la deriva de este tema, que es la inteligencia artificial. Sobre eso vamos a hablar un poco con Carlos, que como gran intelectual, cuando toma un tema, lo estudia a fondo y tiene muchísimas respuestas al respecto. Bueno, Carlitos, ¿empezamos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Guilla? Acá desde la Argentina, de Buenos Aires. Muy bien. Carlos, ¿nos podés contar un poquito qué es esto de la inteligencia artificial a grandes rasgos y en qué áreas se aplica sobre todo? La inteligencia artificial es una teoría. Esta teoría decía que las máquinas alguna vez podrían desarrollar las funciones cognitivas que de un ser humano. De hecho, fue desarrollada mayormente por el prestigioso Alan Turing, el cual muchos sabrán por las películas, por la película del Código Enigma, y él en un paper que escribió en una revista de psicología de la época, del año 50, decía justamente que el test iba a ser cuando detrás de un telón hablase o respondiese preguntas de un ser humano, otro humano o una máquina, y el entrevistador no pudiese distinguir uno de otro. Ese es el famoso test de Turing. Esta teoría, por supuesto, fue lo que movió, lo que motivó, lo que promovió todo el campo de lo que llamó la cibernética, la informática, la teoría de la información y la estadística. ¿Qué pasa con esto? No había manera de hacer que las máquinas realizasen este tipo de funciones, que las computadoras fueran indistinguibles de un ser humano. Sí se avanzó muchísimo en la capacidad de cálculo. De hecho, la calculadora electrónica es una manera, de alguna forma, de inteligencia artificial. Hasta que se se combinaron los progresos de la microelectrónica con los progresos es decir, los chips, con los progresos en las estadísticas. Y entonces se generó, a través de lo que llamamos el machine learning, una nueva forma de programar computadoras. Las computadoras se programaban hasta ahora con un tipo de consignas, que era a una consigna una respuesta esperable, a una consigna una respuesta determinada, y ahora lo que hacen es en el medio se coloca un cálculo probabilístico muy complejo, que son las redes neuronales. Entonces, a cada pregunta estima la respuesta más probable. Esto le permite tomar muchísimas más variables que antes. Antes era muy difícil darle a una computadora 10 consignas a la vez, 100 consignas a la vez. Bueno, con la inteligencia artificial y las redes neuronales, a una computadora se le pueden dar 100 millones, 1000 millones de consignas a la vez y va a sacar una respuesta adecuada. Lo que vos estás contando y explicando acerca de este tema es de una amplitud y profundidad enorme. Ante lo grande, lo profundo, el hombre, al ver esto, se siente un poco como asombrado. Y el asombro provoca muchas veces miedo. ¿Vos creés que es necesario regular
el tema de la inteligencia artificial? Y amplío un poco la pregunta. ¿Y si esta regulación tendría que ser hecha desde el punto de vista estatal o podría ser regulada entre los pares, como es la delegación transestructural de cometidos en el caso de los colegios de abogados, los colegios de escribanos, etcétera? Bueno, esa es la pregunta del momento, Guillermo. La programación de computadoras basadas en inteligencia artificial es algo tan grande que se lo considera una revolución tecnológica de la magnitud de la disponibilidad domiciliaria de la energía eléctrica. Si a partir del momento en que hubo energía eléctrica y que las casas iban a tener todas electricidad, cambió el mundo para siempre. Bueno, la inteligencia artificial tiene esta potencia, porque nosotros hoy las computadoras están en todos lados, en el teléfono, en el reloj, en el lavarropas, en los aviones, en los autos, en las armas. Bueno, con inteligencia artificial estas computadoras se van a comportar como pequeños cerebritos humanos capaces de generar las funciones propias de un ser humano. Este poder es tan inmenso que el individuo de a pie, frente a tanto poder, normalmente tiene una única respuesta, que son las reglas, las leyes. O sea, pasa lo mismo con las armas. Un arma tiene un poder destructivo tan grande, un revólver simplemente, que frente a un revólver, la mejor respuesta que hay son leyes que regulan el uso de las armas, de los revólveres. Y esa es la mejor defensa para una señora que sale a la mañana a hacer una compra y quiere volver a su casa sin un balazo. Entonces, lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Entonces, tiene que haber un marco regulatorio. Ese marco regulatorio ni siquiera alcanza con que sea nacional, o sea, tiene que haber acuerdos internacionales. El modelo es parecido al de la energía atómica, el uso de la energía atómica, que es tan poderoso que también exige marcos internacionales de regulación, y la inteligencia artificial es igual, es como necesita eso, esa dimensión. Coincido plenamente con vos, pero se escuchan campanas decir también que no haría falta regular la inteligencia artificial en un concepto quizás extraviado de la libertad. De no regularse la inteligencia artificial, ¿qué problemas podría traer? ¿Qué sectores serían los más vulnerados? Y si ha habido ya algunos casos de empleo negativo que puedas nombrar para alertar, alarmar o precaver, ¿no? Claro, de no regularse la inteligencia artificial, habría una enorme asimetría entre quien cuenta con la tecnología y quien no cuenta con la tecnología. Esta asimetría se manifiesta de diferentes maneras. Primero, sería muy difícil diferenciar lo verdadero de lo falso en las noticias, porque la inteligencia artificial tiene la capacidad de crear videos, crear imágenes, sintetizar la voz, y las personas estarían a merced de el bombardeo indiscriminado de noticias falsas. Ese es uno de los temas muy importantes a tener en cuenta. El segundo punto es que la inteligencia artificial tiene enorme capacidad de adivinar a las personas, adivinar tus El sentimientos. famoso algoritmo. Claro, un algoritmo es una secuencia de instrucciones y de cálculos para una máquina, para programarla. Hay algoritmos que no son para máquinas, pero Sí. esto en principio estamos hablando de computadoras programables con técnicas de inteligencia artificial. Esos algoritmos son capaces de adivinar con una enorme exactitud las intenciones de la persona, los gustos de la persona, las inclinaciones de esa persona. Eso tiene un impacto inmenso en la interacción, porque si alguien no tiene el algoritmo y está en una desventaja muy fuerte con respecto a quien disponga del algoritmo. Por ejemplo, todas las plataformas de redes sociales, todas. Con lo cual uno estaría en desventaja frente a la red social. En tercer lugar, el enorme poder predictivo que tiene la inteligencia artificial hace que sea muy, digamos, por ejemplo, le dé una ventaja enorme a los bancos, porque van a tener una capacidad muy superior a la del hombre de a pie para saber qué va a pasar en los próximos días. Ni hablar a nivel del uso armamentístico, donde la precisión de las armas, la capacidad destructiva y demás tienen un impacto enorme también sobre las personas. Han habido incidentes en todas estas áreas. También otro punto importante es la violación de la privacidad.
donde hay multas que han tenido que pagarse en diferentes países, especialmente en la Unión Europea, por las grandes plataformas de redes, los buscadores y demás. Y además, Guillermo, es que acá la cosa no es lo que hay ahora, sino lo que va a venir. Lo que va a La venir, y lo que va inteligencia a venir artificial, es muy pronto, no es lo que va a muy venir en 30 años. no, estamos hablando de 2 o 3 años como máximo. Va a estar ya operativa la computación cuántica. Y yo les había dicho al principio, te había dicho que esto es una convergencia de un método estadístico para analizar información y Sí. la microelectrónica. Esa microelectrónica, que son los microchips, ahora va a estar revolucionado por un nuevo modo de usar la computadora, un nuevo modo de procesar información, que es la computación cuántica, que va a ser multiplica por 1000 la potencia que podían tener los chips antes. Y esto va a ser muy difícil, porque cuando vos estés frente a una tecnología de inteligencia artificial, en realidad va a estar frente a una supercomputadora. Entonces, por eso hay que regular. Bueno, pero también me surge la siguiente inquietud. En principio estamos a favor de la regulación, o lo que vos estás diciendo, por lo que puedo intuir o voy a escuchar directamente, estamos a favor de la regulación. Esta regulación no podría de alguna manera cortar, morigerar el avance de la inteligencia artificial, ponerle límites. ¿Cuál sería el equilibrio entre innovación y regulación? Bueno, ese es un planteo que tiene una falacia in terminis, que es el siguiente. Cuando yo regulo, estoy protegiendo un bien. Para eso genero la regla. Entonces, Sí, de la contrapartida a no regular sería admitir que el fin justifique los medios. Entonces, en aras perfecto. de la innovación, va a valer cualquier cosa y ese bien que yo trataba de tutelar con la regla va a ser avasallado por esta presunta innovación o derecho a la innovación. Entonces, de fondo, lo que está en discusión es el derecho a la innovar y el pragmatismo propio del progreso técnico. Puede avasallar cualquier bien y que con lo cual haga prescindente o haga contraproducente una regla que lo protege. Si vos tomás este segundo principio y vos decís, todo vale en aras de la innovación y del progreso, y los bienes que yo quería tutelar con la regulación a la inteligencia artificial no habría que tutelarlos mediante una ley, una regla, bueno, entonces automáticamente eso te lleva a que en algún momento no va a haber ningún bien a tutelar, porque el progreso va a ser el gran amo de todo. Tu respuesta me da pie para preguntarte algo que todavía es más profundo. ¿Qué papel juega en todo esto la ética? La ética como conducta humana, la ética como comportamiento, dejando de lado parámetros religiosos o morales, sino la ética. ¿Y qué tipo de ética habría que aplicar a la inteligencia artificial? Y de no aplicarse, ¿qué sucedería también? Es nada interesante. Yo lo que digo es lo siguiente. Para dar una definición universal de ética o algo que todos vamos a entender Sí, así y ponernos de acuerdo rápido, sí. todos los seres humanos tenemos motivaciones detrás de nuestras acciones. Esas motivaciones tienen que ver con lo técnico, o sea, quiero quitarme la sed tomando agua, pero también tienen que ver con un sentido general de la vida, misterioso y absolutamente subjetivo, que cae en el reino de la libertad. ¿Por qué yo hago tal cosa y no hago tal otra frente a determinadas circunstancias y tengo un patrón de conducta? Bueno, esa es la ética. El punto es, ¿cuál va a ser los fines de la vida del ser humano? Cuando yo quito el respeto por la dignidad del otro, automáticamente se impone un principio general de actividad que es mi propia conveniencia, a pesar del otro. Entonces, por eso es tan importante defender la dignidad del otro, porque si no, va a ser imposible la presencia del otro, de este principio general nefasto de lo que a mí me conviene. Porque cuando yo digo, El tema de la alteridad, hablado por Hobbes, en donde el hombre es hominis lupus, es que del derecho de todos a todos surge el derecho de todos contra todos.
Entonces, alguien tiene que poner un orden o poner un principio, porque si no se va a tornar muy peligroso. Claro, y además es así como vos lo estás diciendo, hay un problema que tiene que ver con los fines políticos del ser humano. El ser humano, obviamente, hay fines individuales, que todos los tenemos, pero todos esos fines individuales son posibles exclusivamente cuando hay una organización de la convivencia, una organización de la comunidad. Y los fines individuales tienden a lo ilimitado, o sea, tienden a extralimitarse, es decir, el beneficio personal en los negocios, los derechos personales frente a la ley, la libertad frente al derecho, toda lo que muchas veces las corrientes humanitarias, no humanistas, humanitarias, exacerban. Al final del camino no deja límites entre uno y el resto. Cuando empieza el límite entre uno y el resto es cuando surge lo político, es decir, lo comunitario. Y me parece que es un poco lo que estamos tratando de desentrañar con la inteligencia artificial, y que tiene un enorme poder para favorecer los fines individuales, pero debe ser coordinada para cuando la ponemos al servicio de los fines comunitarios o políticos. Bajando un poco más al terreno terrenal, valga la cuasi redundancia, existe en la gente un miedo a la inteligencia artificial respecto a todo lo concerniente a la política laboral. ¿Cómo va a afectar a cada uno de nosotros laboralmente? ¿Cómo nos vamos a tener que rediseñar? ¿El Estado tendría que intervenir en este rediseño? ¿Qué pautas se tendrían que tomar? Algo más terrestre, porque hemos filosofado hasta ahora. Pero esto es una preocupación que va a tener el ciudadano de la calle, de a pie. Sí, yo creo que hay que hacerse problema, tenemos que hacernos problemas por el tema laboral, porque la inteligencia artificial va a tener un impacto formidable sobre el mundo del trabajo, porque es la primera vez, o sea, hasta ahora todas las revoluciones tecnológicas lo que habían era relevado al ser humano de un esfuerzo físico. Ahora las técnicas basadas en inteligencia artificial relevan al ser humano de sus esfuerzos intelectuales. Entonces, antes, juntar información e inferir leyes universales o principios generales de acción de la información, lo que hacía el abogado, lo que hacía un contador. El contador tomaba el balance de la empresa, que es un montón de información, y después generaba una inferencia, decirle, mira, estás quebrado o tu empresa va muy bien. Todos esos trabajos, el trabajo del médico, juntaba un montón de información, los signos y síntomas del paciente, y generaba una inferencia. El paciente tiene un problema en el corazón, etc. Bueno, todo eso es relevado potencialmente por la inteligencia artificial. ¿Cómo se resuelve ese conflicto? Que va a estar agudizado además por la convergencia de inteligencia artificial con la robótica. Eso se resuelve primero entendiendo las prioridades. Y mi prioridad es el trabajo de las personas. Segundo, entendiendo esas prioridades en un marco general de progreso técnico, que es imparable, y además trae muchos beneficios, porque la inteligencia artificial trae beneficios enormes. Entonces, en ese punto, yo creo que primero la agremiación y el trabajo sindical es fundamental para proteger el trabajo, pero hacerlo con la prudencia para no impedir el progreso técnico. Vamos a un caso concreto. Hace poco ustedes vieron que hubo una huelga en los estudios de Hollywood, porque los escritores, los guionistas, empezaban a ser reemplazados por inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede agarrar un libro y transformarlo y generar un guión, y lo hace en segundos. Guión completo para una película. Entonces después la productora lo único que va a necesitar, en lugar de un guionista, va a necesitar una persona que haga unas mínimas correcciones sobre ese texto. Entraron en huelga y entonces la huelga fue muy fuerte y entonces tuvieron que llegar a un entente cordiale. Y ese entente cordiale consistió en una norma, un acuerdo, una paritaria, por la cual si el guionista quiere, puede usar inteligencia artificial, pero el productor de la película no puede imponer el uso de inteligencia artificial. Dicho lisa y llanamente, se protegió el trabajo de guionista. Eso fue originado por los gremios, como vos me estás diciendo. Eso fue originado por los gremios, sí. Tienen un rol inmenso en este momento.
que al Mira, principio va a ser proteccionismo de las fuentes de trabajo. sí, Pero eso no va a ser la solución, porque del otro lado, o sea, no va a ser la solución definitiva. Para mí es una transición hasta generar el marco conceptual adecuado para entender, para manejar esta tecnología. O sea, el problema de esta tecnología, como dice Kissinger, es que no tenemos el marco de referencia, o sea, no se encuentra sin instituciones adecuadas, estamos discutiendo la regulación, sí. imagínate, y no se encuentra sin el marco conceptual adecuado, sin la filosofía. Cuando surgió la imprenta, apareció Descartes. Entonces había un marco conceptual. Cuando aparece la electricidad, aparecen las escuelas de pensamiento modernista, el marxismo, que empiezan a rescatar el rol del hombre en este mundo económico vertiginoso. Recordemos que en el mundo económico de la revolución industrial británico había voto calificado, las mujeres no votaban, había clasismo, se justificaba que el patrón le pagase cualquier salario a un trabajador o no le pagase directamente. O sea, la ley del más fuerte era. Gracias a los movimientos sociales, a las reivindicaciones del siglo XIX y a un marco filosófico que aparece, en el cual todos los pensadores de Marx hasta todos los pensadores humanistas, las encíclicas católicas, ¿no es cierto? El Papa León XIII, Pío IX, justamente. Todo eso generó este marco. Bueno, hoy no tenemos tiempo con la inteligencia artificial, porque va muy rápido. Mira, no quiero hacer más largo esto, pero me quiero meter en un campo quizás que no es el mío, porque ese es el tuyo, que sos médico, en el campo de la fisiología. Yo tengo entendido que órgano que no se usa se atrofia, como regla general. ¿Qué va a pasar, no con la inteligencia artificial, qué va a pasar con la inteligencia humana? Es un gran tema. Es un gran, gran tema el que dices. ¿Qué va a pasar con la inteligencia humana? Porque, como dicen los chinos, la práctica hace al maestro. Sí. Cuando La vos, operación hacia el órgano. ahora, todos desarrollamos expertise en un área, Sí. hasta neuropsicológicamente, tras largas horas de tedio, de trabajo minucioso, de insistir, de equivocarse, de rectificar, de ser corregido. Ese trabajo de aprendizaje que lleva años es lo que genera el experto. Si vos relevás a una persona de esa tarea, no se va a convertir en experto. Entonces, la inteligencia, de hecho, los grandes matemáticos no usan la calculadora electrónica. Capaz que usan supercomputadoras, pero hicieron cuentas con la mano, hacían un cálculo mental. Lo mismo pasa con la medicina. Uno se va entrenando en un arte. Lo mismo pasa con el derecho. Hay que ir a hacer tribunales, llevar expedientes. Una cosa es lo teórico, otra cosa es lo práctico, claro. Lo empírico. Entonces, ahora te doy una teoría personal. No una teoría, porque no puedo hacer una teoría, pero una hipótesis. Una opinión. Para mí es razonable que se plantee una competencia entre el ser humano y esta nueva forma de inteligencia extraña que es la inteligencia artificial. ¿Qué digo con la competencia? El ser humano debe conservar la maestría sobre esto. Y así como vos, aunque tengas el auto, muchas veces preferís caminar y eso desarrolla mejor tu cuerpo y haces gimnasia, acá tiene que existir ese ímpetu hacia ser el dueño, el capitán de la nave de nuestro destino. El concepto de instrumento, de instrumento. Así es. Y para eso lo más importante primero es desarrollar difusamente un muy profundo conocimiento sobre la técnica de la inteligencia artificial. De ninguna manera puede aceptarse la caja negra. Acá hay que saber cómo funciona el lavarropas. Bueno, Carlitos, la verdad que nos has iluminado muchísimo. Esa palabra queda horrible, pero bueno, se dice así. Y la ventaja de esto es que no tenemos que pagar el café en Clarísimo. Le explico a los que no saben, Clarísimo es un café donde nos reunimos a hablar de todos estos temas que queda equidistante de nuestras casas en Buenos Aires. Bueno, Carlos, muchas gracias y espero verte otra vez con otros temas que te interesen. Te mando un abrazo. Un gusto enorme, Guille, y disfrutar de ese fabuloso café que solo se toma en Roma. Solo se toma en Roma, sí, pero el de Clarísimo es bueno también. Sí. Bueno, chao. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Chao.